Hoy es 6 de marzo de 2021. Es el día número 18 del tiempo de Cuaresma. La primera lectura es tomada de la profecía de Miqueas, capítulo 7, versículos del 14 al 15 y del 18 al 20. Apacienta a tu pueblo, Señor, con tu cayado, al rebaño de tu heredad que anda solo en la espesura en medio del bosque. Que se apaciente como antes en Basán y Galaad, como cuando saliste de Egipto, les haré ver prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados al fondo, a lo hondo del mar. Concederás a Jacob tu fidelidad y a Abraham tu bondad, como desde los primeros tiempos prometiste a nuestros padres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre todos los que lo temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. En aquel tiempo, viendo que todos los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la heredad que me corresponde, y él les repartió la fortuna. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su fortuna viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, lo vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Traigan aprisa el mejor vestido y vístanlo, póngale un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traigan el novillo cebado, mátenlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta.
Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque lo ha recobrado vivo. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba, pero él replicó a su padre: hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu fortuna con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siento una emoción profunda en mi corazón. Se me quebranta la voz aquí en la garganta de pensar en el amor, en la misericordia de ese Padre bondadoso que, como en el Evangelio nos lo muestra, estaba observando, esperando que ese hijo suyo, que ese hijo que estaba perdido, que estaba muerto, como él mismo lo dice, regresara. Y cuando lo ve de lejos, sale corriendo a su encuentro y lo abraza y lo llena de besos y no le recrimina, no le echa en cara su mal comportamiento, sino siente mucha alegría y mucha emoción en su corazón y hace fiesta y manda a traer a que lo cambien en primer lugar a su hijo, a que lo vistan con un traje limpio, a que le quiten esa suciedad, ese mal olor, esa ruina que trae encima, a que le pongan un vestido nuevo, a que le pongan un anillo en su mano, en su dedo, para devolverle esa autoridad de hijo, y a que le pongan esas sandalias para que él pueda caminar en esa buena nueva, en esa noticia, en ese evangelio, en ese amor de ese Padre, pueda caminar y pueda restablecer así esa vida que había perdido y esos derechos de hijo que había perdido y que había dejado por decisiones equivocadas que tomó. Entonces siento mucha alegría de ver ese Padre que, reitero, está siempre esperando que nosotros volvamos a nuestra casa celestial, que volvamos a Él, que volvamos a estar bajo su manto, bajo su protección, bajo su cuidado. Y hoy el profeta Miqueas hace una pregunta, así como nos la podemos hacer cada uno de nosotros, y que la quiero resaltar para que la meditemos. ¿Qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Concederás tu fidelidad y tu bondad, no solamente a Jacob y a Abraham, sino a todos y a cada uno de sus hijos. Es hermoso saber que tenemos un Dios que tiene ese amor infinito para perdonar nuestras culpas, para perdonar nuestros pecados. Ese corazón tan grande que siempre está esperando que nosotros entendamos que somos sus hijos y que como sus hijos siempre las puertas y los brazos de Él están extendidos hacia nosotros. En el Salmo se resalta dos de esos atributos que son los más, digamos, de los más especiales, porque todo lo de Dios es bueno, es agradable y es perfecto, pero resalta dos atributos muy especiales que tiene nuestro Padre Celestial y que es el fundamento para que nuestra vida cambie de rumbo, para que siempre entendamos que Dios es un Dios que todos los días nos da oportunidad, y así como dice el salmista, que el Señor es compasivo y misericordioso. Estrenamos todos los días, estrenamos misericordias.
Todos los días su misericordia se renueva en cada uno de nosotros. Y dice que Él perdonará todas tus culpas y curará de todas tus enfermedades. Que Él rescata nuestra vida de la fosa y nos colma de gracia y de ternura. Eso es lo que estamos viendo en ese papá cuando ese hijo, después de haberse ido, después de haber destruido todo lo que tenía con el padre, que era su propia vida, porque ¿cuáles son los bienes que este hijo le pide a este padre? ¿Cuáles son los bienes que Dios nos da? No solamente son los bienes terrenales, sino lo que estamos heredando de Él. Porque, ¿qué nos da Dios a nosotros? Nos da vida, nos da libertad, nos da autonomía, nos da dignidad, nos da ese privilegio de ser hijos, de tener un apellido, de tener una familia, de tener una propia identidad. Todo esto lo perdió ese hijo que un día tomó esa decisión equivocada de irse, de decirle, dame lo que me corresponde. Y el padre se lo dio, no lo retuvo, no le dijo, no te vayas, hijo, sino yo te doy, porque Dios respeta nuestra libertad. Entonces se la dio y él fue y la malgastó, dice su hermano mayor, en prostitutas, en libertinaje, en hacer lo que él quería hacer, sin darse cuenta que estaba atentando contra su propia dignidad, contra su propia autoridad, contra su propio nombre, su propio honor, porque todo eso lo que hizo fue hundirlo en el foso, en la más oscura, en el más oscuro abismo. Pero ¿quién lo rescata? Como dice en el Salmo, Él nos rescata de ese pozo profundo en el que nosotros vamos cayendo cuando nos apartamos de Dios, cuando malgastamos esos bienes, no solamente los bienes terrenales, sino esos bienes espirituales que tenemos como hijos de Dios. Entonces, dice también en el Salmo que Él no siempre nos está acusando ni guarda rencor perpetuo, que no nos trata como merecen nuestros pecados ni nos paga según nuestras culpas. El hermano mayor le está reclamando a este padre, pero ese hijo tuyo que se fue y que malgastó todo y tú lo recibes aquí haciendo fiesta. Miren cómo este padre efectivamente recibe a ese hijo. Dice, no está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. Este papá que un día fue abandonado por su hijo, quizás queriendo experimentar en el mundo, porque dice que se fue a otros países a experimentar. Sabía que se alejaba de su padre, de su amor, de su protección, de esa autoridad. Se alejaba y sin embargo el padre no le reclama, no muestra pues rencor porque lo abandonó, porque lo dejó, porque fue más importante el irse sin mirar que dejaba atrás a su familia. Ese padre no guardó ese rencor, ese padre no se ofendió, ese padre no se quejó, ese padre no reclamó, simplemente abrazaba a su hijo, sentía una alegría, una ternura, un amor inmenso porque su hijo había regresado. Y eso es lo que está diciendo el salmista acá. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta tu bondad sobre los que lo temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Qué inmenso corazón es el que tiene ese Padre Celestial. Ese corazón inmenso que no tiene dimensión, que no tiene tiempo, que no tiene espacio, que no nos juzga ni nos critica según nuestras equivocaciones, nuestros errores, sino que siente alegría porque sus hijos vuelven a la vida, porque sus hijos son rescatados de ese pecado, de ese delito, de esa suciedad. Entonces, ojalá que nosotros al finalizar este tiempo de Cuaresma podamos decir así como el texto del Evangelio de Lucas: me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Qué rico que podamos hacer esa reflexión de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria, de dejar de sentirnos que somos buenos, que no cometemos errores, que no cometemos pecados. Qué rico que nosotros podamos reconocer nuestras faltas
y poder regresar y decirle: Padre, hemos pecado, he pecado contra ti, te he ofendido, te he abandonado, no he respetado toda la herencia, todo lo que tú me das, Señor, y lo he pisoteado, lo he malgastado. Con la certeza de que Él lo único que va a hacer es abrazarnos y recibirnos con todo ese inmenso amor que hay en su corazón. Esto nos lo enseña esta parábola que de pronto para muchos es muy conocida, que quizás hemos escuchado en muchas ocasiones. Es la parábola del hijo pródigo, es la parábola de ese padre misericordioso, ese padre compasivo, de ese padre que nos acoge siempre. Miren que empieza el texto bíblico diciendo que todos los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces fue cuando les contó esta parábola, que un hombre tenía 2 hijos y el menor le dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él se la dio. Y tomó la decisión a los pocos días de recoger todo lo que tenía y se marchó a un país lejano. Y en ese país que hizo malgastar esa fortuna, viviendo toda el libertinaje, porque dice la palabra que era libertino. No era la libertad, porque la libertad, desde, como dice el Evangelio de San Juan, conocerás la verdad, en el capítulo 8, versículo 32, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Esa libertad que nos muestra la palabra de Dios, esa verdad que nos libra de nuestra esclavitud, es muy diferente al libertinaje. Aquí dice que él vivió como libertino. ¿Y qué era libertino? Era darle rienda suelta a sus emociones, al mundo, al placer, a la lujuria, quizás a las comidas, a la gula, a todo ese es el libertinaje, porque esa no es la libertad. Eso es una esclavitud a las emociones instintivas, a esas emociones no reflexivas, sino a esas emociones que hacemos sin meditar y sin pensar. Entonces aquí malgastó todo. Y aquí dice que sobrevino una hambre extrema en aquel país, y él comenzó a pasar necesidad. Lamentablemente, en muchas de las ocasiones nosotros comprendemos y entendemos la necesidad de volvernos a Dios cuando, como en este caso, este hijo tocó fondo, cuando quería comer y no tenía con qué comer, ni siquiera podía comer la comida de los cerdos, de los puercos. Tocó el fondo, fue hasta lo más profundo del abismo, y lamentablemente, repito, muchos tenemos que pasar muchas circunstancias de dificultad para darnos cuenta la necesidad que tenemos de volvernos a Dios. Y dice, aquí comenzó a pasar necesidad, cuando ya malgastó todo, cuando ya no tenía nada, cuando ya estaba en la inmundicia, como se dice, ahí fue cuando sintió esa necesidad de reflexionar, de recapacitar, de darse cuenta y decir: ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Cómo he malgastado mi vida? ¿Cómo he malgastado lo que mi padre me dio, lo que mi padre me heredó? ¿Cómo he podido hacer todo esto? Y sin embargo, entonces es cuando él toma conciencia y dice: allá donde está mi padre, donde los trabajadores que tiene mi padre están mejor que lo que yo estoy. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí muero de hambre? Hay muchas veces que por no saber que somos hijos de Dios, vivimos en la ruina, vivimos en el dolor, vivimos en la angustia, vivimos en la soledad, vivimos en el enojo, vivimos en la ira, vivimos prisioneros de muchas emociones, vivimos prisioneros de no entender nuestra identidad de hijos de Dios, de no conocer nuestro nombre, de no conocer nuestra esencia. Vivimos esclavos de todo eso. Y sin embargo, cuando nos recapacitamos y cuando nos damos cuenta de quién es realmente nuestro Padre, que somos hijos de Dios, que somos hermanos de Jesucristo y que como hermanos de Él somos coherederos de todo. Dios es dueño del oro y la plata, Dios es dueño de todo. Nosotros somos coherederos de todo eso. Pero como no lo sabemos, por eso es que, reitero, vivimos muchas veces en la ruina, en la abundancia, porque no tenemos ese concepto claro de que somos hijos. Y como hijos, entonces,
pues no nos sentimos coherederos de todas las cosas que Dios nos puede dar. Y aquí entonces dice, él tomó una decisión que ejecutó. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré. Es decir, se arrepiente, va a confesar su pecado, va a confesar su error, va a confesar todas sus equivocaciones. Y le dice al padre, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, y ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Tomó la decisión, primero la recapacitó, o sea, hubo la necesidad. Ante esa necesidad, él recapacitó y tomó la decisión de regresar al Padre. Lamentablemente, en muchas ocasiones nosotros, aún en la necesidad, y no recapacitamos que es lo correcto. Seguimos hundiéndonos, seguimos tomando más situaciones de pecado, alejándonos cada día más de Dios. Pero ojalá que nosotros podamos hoy darnos cuenta, como este hijo pródigo, de nuestros errores, de nuestras equivocaciones y tomar la vía correcta, el camino correcto, que es que regresar al camino de Dios. No es seguir hundiéndonos, no es seguir cometiendo más pecados, porque muchas veces Dios nos saca de una situación y nosotros salimos de esa situación y en lugar de reconocer ese camino de conversión que hacemos, ir a cometer otras equivocaciones. Conozco casos, por ejemplo, que un hombre ha estado en el adulterio, Dios lo sacó de esa situación de adulterio, duró un tiempo en el proceso de conversión y de pronto siguió realizando esa situación de adulterio. Y eso hace que cada día se aleje más y más de la casa del Padre Celestial. Entonces, la idea es que cuando Dios nos saque a nosotros de una situación, cuando sintamos esa necesidad y Dios nos saque a nosotros, tomemos ese camino correcto. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Solamente a través de Él podemos llegar al Padre. Entonces tenemos necesidad de reconocer que Cristo es el único camino que nos lleva a la casa celestial, a nuestro Padre. Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso. Y acá pues el final de verdad que es muy emotivo, es muy hermoso de saber que ese hijo, después de haber estado en la ruina, aguantando hambre, en la suciedad, en la inmundicia, en el fondo del abismo, fue rescatado por el Padre cuando llegó a la casa, cuando tomó esa decisión, y el Padre lo recibió besándolo, abrazándolo, y sintiendo una alegría tan grande que hizo una gran fiesta, sintiendo esa necesidad de quitarle esas ropas sucias a su hijo para reconocerle otra vez esa dignidad de hijo. Y él le dijo, yo no sé, yo no merezco ser tu hijo, no merezco que me trates como tal, trátame como uno de tus jornaleros. Pero el Padre jamás le quita su identidad al hijo, al contrario, se la restablece. Él pudo haberlo tratado efectivamente como un trabajador, pero no, le devolvió fue su condición de hijo poniéndole su anillo en el dedo, ese anillo que le daba la autoridad de ser hijo de Dios. Decir, no importa, hijo, que te has equivocado, que has cometido errores, que has cometido pecado, pero tú sigues siendo mi hijo. Y esa condición de hijo, ese ADN que circula por tu sangre, nadie, absolutamente nadie te lo quita. Qué hermoso que nosotros podamos reconocer todos estos bienes espirituales de los cuales somos herederos y que lamentablemente por ignorancia, por el pecado, por muchas circunstancias, a veces los pisoteamos. Pero Dios, reitero, nunca nos quita nuestra condición de hijos, ni nuestra condición de herederos. Por eso a su hijo, al segundo que llega y siente envidia porque su hijo, su hermano, ha regresado, le dice, hijo, es que todo lo mío es tuyo. Pero este hijo no había entendido todavía el amor y la misericordia del Padre. Todavía no había entendido que el corazón de ese padre era rescatar a su hijo que estaba muerto, que estaba perdido, y por eso sentía alegría. Lamentablemente este hijo, que nunca se había ido del lado del Padre, no había aprendido a conocer el corazón de su padre. Este hijo, aunque no lo dice el texto bíblico, pero también tuvo que haber aprendido mucho de sentir, yo siento envidia porque mi hermano ha sido perdonado por mi padre, porque mi hermano ha sido restablecido por mi padre. Yo creo que a él también le tuvo que impactar estas respuestas que le dio el Padre de tu hermano
tu hermano lo hemos rescatado, tu hermano ha resucitado porque estaba muerto y lo hemos hallado, estaba perdido y lo hemos hallado, ha vuelto a la vida. Entonces con estas palabras, con mucha certeza, su hijo mayor, que no había entendido, repito, el amor del Padre, tuvo que tomar conciencia de su equivocación. Por eso hoy vamos a darle gracias al Señor, vamos a decirle: Padre, gracias por mostrarnos a través de la palabra ese hermoso corazón tuyo, Señor. Gracias por esa capacidad inmensa de perdonar, de tener misericordia y compasión de nosotros. Gracias, Señor, por rescatarnos. Gracias porque nos has reconocido siempre, Señor, como tus hijos. Y a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestros errores, de nuestros delitos, de nuestras equivocaciones, siempre estás con esos brazos extendidos y haces fiesta en el cielo cuando un pecador se convierte. Gracias a ti, Hijo Jesucristo, por mostrarnos a través de tu palabra ese corazón compasivo y misericordioso del Padre. Llénanos con tu Espíritu Santo para que podamos reconocer nuestra condición de hijos de Dios y coherederos de ese reino que compartiremos contigo. A ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, todo honor, toda gloria y toda alabanza desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.